casi jurídica no. Pero allá donde estaba, profe, sí tenía que articular todas las... Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sigue el sonido? ¿Va mejorando o va empeorando? Ahí está un poquito entrecortado, profe, pero sí le escucho. Ay, eso se me cae este. Ah, está al revés. Ese es de Camilo, tengo que sepan. Sería bueno que siguiéramos hablando para ver en qué momento le entramos con fuerza a esto. Que me digan sin ningún temor cómo me están escuchando, si sigue robotizado o si ya estamos bien. A ver, Hernando. Doctor, buenas noches, con William Cifuentes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, Doctor, sí, se le escucha intermitente. Algunas frases se le escuchan bien, pero trata de estar intermitente, robotizado y normal. sí, hay mucha dificultad hay dificultad en la transmisión del proceso, doctor. Sí hay intermitencia constante. De allá para acá, yo los escucho perfectamente. Ustedes, yo los escucho bien y por eso supongo que ustedes también me van escuchando. No sé si lentamente nos vamos introduciendo en el tema o sigue mala la comunicación. Adelante. Ahí mejoró, muy bien, ahí mejoró esos últimos 5 segundos. Ya mejoró, doctor. Sí, señor. Estamos mucho mejor. Bueno, entonces, siendo las 6:19 de la tarde del día 28 de julio del 2020, vamos a dar inicio a la sexta sesión del derecho procesal laboral. Y el tema que vamos a tratar hoy es la jurisdicción y competencia del derecho laboral. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ayer, en el foro, en la sustentación del foro, hubo varios grupos que se quedaron sin intervenir. Tuvimos una intervención de 18 grupos. Es un número bien importante dentro del desarrollo del trabajo que estábamos haciendo. Tuvimos muchos temas sencillamente maravillosos que en ese foro se hizo la recopilación con esta sentencia y fuimos introduciéndonos en diferentes temas del derecho laboral individual y indiscutiblemente del derecho procesal laboral. Esa era la idea, ese es el propósito. Nosotros cada día nos vayamos a ir caminando y trabajemos en temas específicos de nuestra asignatura. Esa es la misión, esa es la idea, que todas las noches hagamos el cumplimiento de la temática, del contenido programático, porque la universidad nos tiene programados para que no nos hagamos de esos renglones y específicamente hablemos del tema que nos tiene en relación, que es el procesal laboral. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que me parece a mí supremamente importante
que es las clases de jurisdicciones. Y este es un tema que amerita mucha atención porque muchos estudiantes conocen los temas que son las jurisdicciones. Los estudiantes, No, profe, qué pena, yo escucho muy entrecortado. Se escucha muy regular, doctor, casi no. Sí, profe, disculpe, yo tampoco lo estoy escuchando. bueno, vamos a poner un audífono a ver si mejora un poquito. Yo creo que es buena idea, doctor. ¿Qué tal el sonido ahí? Compañeros, ¿qué tal el sonido ahí? Siga hablando, doctor, por favor, para ver si se puede. Les estaba diciendo que esta noche... Sí, profe, así sí. Mejoró, doctor, hartísimo, mejoró. Muchísimas gracias. Estaba compartiendo el conversatorio del día de hoy referente al tema que vamos a ver de la jurisdicción y competencias del derecho laboral. En la medida que ustedes no se sientan a gusto, lo pueden manifestar sin lugar a dudas. Ahorita que yo los escucho a ustedes perfectamente, entonces cuando una dama dijo, no se escucha, yo como que me asusté de escuchar que no se oye. Pero creo que ahora sí se está escuchando mejor, se está escuchando bien. Profe, yo no sé si sea yo, pero yo todavía lo escucho entrecortado por momentos. No, doctor, está un poco entrecortado, como dice la compañerita, sí, así es. Bueno, pero ahí sí. No, pero ahí está bien. Profe, cuando se acerca el micrófono al computador más se escucha mejor. Sí, me acerco más. Ahí está mejor. Sí, Ah, ahí sí, está profe. mejor, ahí está súper bien, profe. Ahí, Bueno, quietico, vale. doctor, quietico. Bueno, vale, listo, ahí me quedo quietico. Bueno, vamos entonces a hablar de las clases de jurisdicciones. Y yo decía que es obvio, es normal que los estudiantes de quinto semestre pueden tener tres condiciones. Una, aquellas personas que trabajan en la rama pues conocen perfectamente el tema porque trabajan en ese tema de las jurisdicciones. Otros, porque ya están en el ámbito jurídico y tienen alguna experiencia desde el punto de vista del litigio. Otros que efectivamente no tienen ni idea. Y es aquí donde tenemos que poner mucha atención porque es la forma como vamos a ver de una manera real y consciente los temas a tratar para que queden de una vez definidos esos conceptos. Entonces, la jurisdicción son las clases de derechos que hay. Tenemos el derecho constitucional, tenemos el laboral, tenemos el penal, tenemos el civil. El civil está conformado, tiene una subsidiaria, una parte adicional que es el derecho de civil familia. Tenemos el administrativo y tenemos el comercial. Estas, en términos generales, son las jurisdicciones y aquí podríamos colocar entonces las jurisdicciones especiales. Podemos tener como la G, podemos tener como la indígena, podemos colocar aquí los afro. Sería como el tema de las especiales. En ese orden que lo hemos
que lo estamos diseñando, entonces las jurisdicciones equivalen desde el punto de vista jurídico, donde está plasmada la ley. Ahí están los códigos, por ejemplo, está la Constitución Política de Colombia, está el Código Sustantivo Laboral, está el Código Penal, la Ley 906. Existe un Código Civil y existe un Código de Familia. Existe el Código Administrativo y existe el Código Comercial. Ahí en estos diferentes códigos aparecen plasmadas las leyes. Esas son las normas que establecen derechos y obligaciones para las partes. Entonces, teniendo esas leyes, ¿cómo haría el ciudadano, cómo hace el ciudadano para que esa ley pueda ser aplicada para obtener el derecho o para hacer parte de la defensa? ¿Alguien puede responder esa partecita? Doctor, es que personalmente no le escuché la pregunta, no se le entiende bien, doctor. Qué pena. Vamos a volver a hacerla. Y ahí, ¿cómo me escucha? ¿Ya está mejorando el sonido o se distorsiona? Ahí mejor, doctor. ¿Qué posibilidades hay, con el respeto suyo, disculpa por favor, si gusta nos salimos y volvemos a ingresar a ver si de pronto se mejora la señal para todos? Bueno, Sí, vale, eso entonces crea pertinente, doctor. Muchas gracias. no hay problema. Hagámoslo a ver si logramos el éxito que estamos buscando. Entonces nos vamos a salir todos y a las 6:30 nos encontramos nuevamente. Perfecto, doctor. Gracias. Con gusto. Entonces salgámonos todos.
Bueno, buenas noches. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Ya está mejorando la señal? Sí, profe, recién escucha bien. Ahí mejoró, doctor. Bueno, ok. ¿Alguien puede decir dónde quedamos? En administrativo, doctor. Dijo civil y de familia y dijo la ley 960, la 906, que es la penal, lo de civil y familia, y quedamos ahí. Ok. Estábamos Gracias, hablando de las doctor. jurisdicciones Disculpe, especiales. profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, dígame, señora. ¿Será posible, doctor, que haga un pequeño recuento? Porque la verdad estaba muy entrecortado y no alcancé a tomar apuntes, es la verdad. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos nuevamente y ojalá que la tecnología no nos haga una mala pasada, porque el tema que traigo para el día de hoy es un tema muy bonito y vale la pena que ustedes se sientan a gusto en el tema que vamos a tratar. Estábamos hablando entonces de las jurisdicciones y competencias del derecho laboral. Ese es el título que traemos para el día de hoy. Vamos a mirar las clases de jurisdicciones. Habíamos dicho que las jurisdicciones se conforman de la siguiente manera. Tenemos la constitucional, tenemos la laboral, tenemos la penal, tenemos la civil, y en la civil se encuentra civil familia, tenemos el administrativo, tenemos la comercial, y en clase escribimos las especiales como la Jurisdicción Especial de la Paz, la indígena y los afrocolombianos. Esa es lo que nosotros denominamos las clases de jurisdicciones. Son los tipos de derechos que hay en Colombia. En estas jurisdicciones se encuentra condensada las normas, todos los derechos y las obligaciones que tienen los individuos para hacer valer sus derechos, e igualmente la parte demandada para entrar a hacer su defensa, la contestación de la demanda, y poder entrar a la contradicción de algunos hechos o algunas pretensiones que la contraparte quiera hacer valer. ¿Hasta ahí cómo estamos? Muy bien, doctor. Bien, doctora. Bien, ¿Me escucha bien? Muy bien. Sí, se escucha bien, doctor. Ahí está bien. Bueno, muchas gracias. El compartir de ustedes en este momento es, ustedes saben cómo hacen los individuos o los abogados para que esas normas puedan ser utilizadas para la defensa de sus derechos o para contestar la demanda o hacer uso de la defensa y la contradicción. ¿Algún compañero quiere compartir? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, les escucho, dime. Yo pienso que lo primero que se debe identificar el abogado para poder hacer una buena defensa o hacer una buena demanda es identificar ante qué jurisdicción se encuentra. Y para ello, pues se tiene que establecer o también identificar cuáles son los derechos que se están vulnerando a ese individuo, a esa persona. Ok, estamos parados en la jurisdicción laboral. Sí, señor. Edwin, estamos parados en la jurisdicción laboral. Entonces todo lo que tiene que ver con contratos de trabajo. Ok, perfecto, señor. Pero la pregunta es, ¿qué mecanismo
se debe seguir o se debe utilizar para que el trabajador pueda defender sus derechos y el empleador pueda presentar la defensa y entrar a controvertir la controversia. ¿Qué mecanismo? Entonces, Bueno, déjelo ahí, mi querido amigo Edwin, y a ver, vamos por buen camino. ¿Qué otra persona quiere compartir? Tenemos 72 personas para compartir. Quiero que Doctor. todos ingresen, que todos nos Ernesto compartan. Martínez, doctor. Dígame, Doctor Hernando Ponce. A ver, Hernando. Que siga mi compañero. No, si usted tiene la palabra, hágale, Hernando, para. Doctor, pues yo considero que cuando se le ha vulnerado los derechos laborales a un trabajador, el procedimiento es la reclamación directa por intermedio de un proceso, ¿no? Ok, señor, está perfecto. Está perfecto. Vamos a hacer la reclamación mediante un proceso. Listo. A ver, Ernesto, bienvenido. Pues doctor, el mecanismo para iniciar el proceso del aparato judicial, pues es la reclamación mediante la demanda, doctor. Ok, muchas gracias. Sí, ¿Alguien sí. más? Doctor, se presume la existencia de un contrato de trabajo, ¿no? Perfecto, sí, señor. Estamos parados en la jurisdicción laboral y todos esos elementos necesarios para constituir esa reclamación. ¿Quién más nos puede hablar? A ver, una señorita, una dama, por favor. Doctor, buenas noches. A ver, adelante, bienvenida. Doctor, pues no sé si se iniciaría primero una conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, Carol, puede suceder que se haga. No es deporte más hacerla. Podemos hacerla. Pero ese podría ser el principio. En derecho laboral se tiene establecido que no es mecanismo de procedibilidad hacer la conciliación antes de presentar la demanda. Mientras que en otras jurisdicciones, como por ejemplo en familia, sí es una obligación antes de presentar la demanda ir a un centro de conciliaciones como el que ustedes van a tener que ver del consultorio jurídico práctico en Universitaria de Colombia, en la 36 con carrera 13, y ahí ustedes pueden hacer conciliaciones de diferentes jurisdicciones. La normativa de si pueden o no realizar las conciliaciones en derecho civil familia o conciliaciones comerciales o de tipo laboral, ese reglamento a ustedes se lo explicarán en el momento que vayan a ser parte del consultorio jurídico. Pero si tienen la oportunidad, en los consultorios jurídicos van a hacer las conciliaciones. Y ahí, si la conciliación llega a su término de acuerdo de voluntades, donde las partes se ponen de acuerdo, entonces se levanta el acta y el proceso terminaría y el acta hace mérito a cosa juzgada. La ley 640 de conciliación. Pero para el tema laboral, la norma establece que no es mecanismo de procedibilidad hacer una demanda. Entonces, si yo presento la demanda de familia y no presento la conciliación, el juez me inadmite la demanda y me da un plazo de 5 días para presentar la subsanación, y es que debo presentar en esos 5 días, debo presentar el acta de conciliación. Porque si estoy presentando la demanda, quiere decir
que la conciliación resultó fallida y debo presentar el acta de conciliación que me expidió el consultorio jurídico legalmente avalado. Si yo no la presento dentro de esos 5 días, ¿qué nos pasa, compañeros? ¿Qué pasa si yo no Se presento? inadmite la demanda. Se inadmite la demanda. Señor, ¿Rechazan la demanda? no, sí, pero ya la rechazaron, ya la inadmitieron y dieron el plazo para subsanarla. Si yo dentro de los 5 días no presento la subsanación, ¿qué sucede? ¿Qué figura jurídica aparece ahí? Prescribe, doctor, prescribe. Caduca. Yo le ruego, Preclusión, Caduca, profesor. le ruego que no tiren dardos al aire, sino que antes de lanzar el dardo, revisen bien el concepto. Porque ayer vimos temas maravillosos que los estamos acoplando al día de hoy. Entonces, ¿qué figura jurídica aparece? Me parece que la preclusión, doctor. No diga me parece. Sí, de acuerdo a lo que usted explicó ayer, doctor, mi concepto es la preclusión. Perfecto, así se habla. En derecho se habla así, la preclusión, porque tiene la certeza. El ejemplo es, y yo siempre trato de no herir susceptibilidades, pero vale la pena poner en contexto esto para que, como estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos que también respetar a las partes, y cuando se coloca un ejemplo que de pronto puede herir susceptibilidades, es mejor hacerlo. El término es o está embarazada o no está embarazada. Embarazadas a medias no existen. Entonces, no podemos decir me parece, porque es como a la mitad del camino. Entonces, la certeza es que si yo no presento el acta de conciliación dentro de los 5 días que el juez me dio para subsanar la demanda, inmediatamente un compañero dijo, le rechazan la demanda. Sí, señor, se la rechazan bajo la figura de la preclusión. Así es que se tiene que hablar, tener claridad sobre los caminos andados, sobre los caminos que hemos transcurrido y que los hemos manejado, los estamos manejando de una forma tal que ustedes tengan toda la claridad absoluta sobre el tema. Ok, la pregunta es, ¿qué mecanismo puede utilizar el individuo, el abogado, para hacer valer sus derechos, para que el demandado pueda hacer uso de la defensa y la contradicción de los hechos o de las pretensiones? La respuesta es bajo el sistema del procedimiento, del procesal. Nosotros tenemos un vehículo en la puerta de la casa y necesitamos un elemento para que ese vehículo funcione, porque el vehículo ahí donde está es muy bonito, puede montarse en 4 o 5 personas, es un vehículo último modelo, tiene la tecnomecánica, tiene su SOAT, tiene su combustible, pero necesita un elemento fundamental para que ese vehículo funcione, porque sin ese elemento no va a funcionar. Y vamos a colocar que el elemento que necesita ese vehículo para que funcione es la llave, ya sea la llave o el botoncito que traen los automóviles último modelo. Ese es el elemento esencial, el arranque para que el vehículo funcione. Ese es el ejemplo de la vida, de la vida normal. Para el proceso, para la parte jurídica, el elemento para que el derecho funcione es el procesal. Ese derecho procesal que nosotros estamos viendo en este momento. Yo no saco nada con saber que existen 2
tipos de contrato, dos formas de contrato, un contrato verbal y un contrato escrito. Pero si yo no conozco el elemento para que ese contrato, el uno o el otro, verbal o escrito, lo pueda hacer valer para mis derechos, entonces necesariamente debo utilizar el elemento que es el derecho procesal, que es el que estamos viendo ahorita. Estamos cogiendo la norma y frente a esa norma, entonces empezamos a construir la demanda. Y es la demanda en el derecho procesal el que hace que la parte actora, o sea, el demandante, pueda expresar, reclamar unos derechos y solicitar a través de la pretensión. Tiene que hacerle la narrativa al juez de cuáles fueron los hechos, cómo que contarle al juez. El juez es una viga de un edificio, el juez es una viga, el juez no sabe nada, el juez no conoce nada, a él hay que contarle paso a paso qué fue lo que sucedió en los hechos de la constitución de esa relación laboral. Y una vez como hemos hecho el paso a paso y le hemos contado la historia, hemos contado los hechos al juez, hacemos unas pretensiones. ¿Qué pretendo con esos hechos? Que me paguen las prestaciones sociales, que me paguen el salario, porque hay un saldo de salario que no me lo han pagado, que me paguen las prestaciones sociales y tengo que describir cuáles prestaciones, como son la cesantía, los intereses, la prima, las vacaciones. Son los derechos ciertos. Aparte de eso, puedo decirle al juez que no me dieron dotación durante el tiempo que duré laborando. Aparte de eso, le pido al juez que me den el tema de la dotación, que como no me pagaron la seguridad social, pues que me paguen la seguridad social. Y hay que decirle al juez cuál seguridad social. La EPS, la ARL y con especial tratamiento la pensión. ¿Por qué? Porque muchas veces en el fallo va a aparecer que resultamos nosotros haciéndole el favor a las EPS y a las ARL en que el juez obligue al empleador a pagarle a las EPS. A nosotros no nos van a devolver el tiempo de atención médica. A nosotros no nos van a devolver la protección laboral. Ese tiempo que transcurrió y que nunca estuvimos protegidos no nos lo van a devolver. Pero sí, en materia pensional, sí nos van a aportar esos valores que no hicieron con anterioridad. Entonces, por eso decía yo, hay que ponerle especial cuidado al tema pensional, que es el beneficio que va a tener, es el gran beneficio que va a tener el trabajador. Entonces, es allí, en estos procesales, donde nosotros, es el elemento fundamental para poder hacer uso del derecho. Y los tenemos descritos de la siguiente manera. En el tema constitucional, en la Constitución Política de Colombia, como bien es sabido, la Constitución Política de Colombia es la norma de normas. Y en esa norma de normas se establece claramente que todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otras normas jurídicas, se aplicarán las normas constitucionales. O sea que la Constitución es la que prima frente a un litigio. Es la Constitución. En segundo lugar, he colocado como número de importancia para nuestra clase la jurisdicción laboral y tenemos el Código Procesal Laboral, que está incluido dentro del Código Laboral. Hay códigos que no lo traen, pero hay otros códigos como, por ejemplo, sin hacer publicidad,
Ledger, Legis, esos libros verdes o azules que uno tiene, ahí dice Código Laboral, sustantivo del trabajo y procedimiento laboral. Ahí está incluido el Código de Procedimiento Laboral. Esa es nuestra guía, ese es nuestro mapa, esa es nuestra brújula de desarrollo del tema procesal. Ahí es donde nos dicen a nosotros cómo se hace, el qué, el cómo y el por qué. Ahí es específicamente donde nos muestran absolutamente todo lo que tenemos que saber para nosotros llegar a ser abogados litigantes en derecho, en los procesales. Entonces, cada uno de ustedes puede ir mirando cuál es la jurisdicción que más le gusta, que más le llama la atención. Algunos se vinculan por el laboral, otros por el penal, otros van por el civil, otros, las niñas, por ejemplo, les gusta mucho el familia, las mujeres el familia, personas que les llama mucho la atención el administrativo. Hay personas que van con el comercial, con toda la conformación de las empresas, y hay otros que se van por los temas de las especiales, porque pues ellos están estudiando para ir a defender sus territorios y se pueden ir por esas jurisdicciones. Es de libre opción. Yo, por ejemplo, la primera carrera profesional que yo estudié fue la contaduría pública. Entonces yo en la sangre llevaba el derecho laboral. Es algo que los contadores públicos manejan mucho desde el punto de vista de la contratación, de las nóminas, de las provisiones, del pago de la seguridad social, la liquidación de prestaciones sociales. Los contadores públicos tienen mucha intervención en esos temas, porque pues como ellos son los que ordenan el gasto y tienen que saber cómo hacer ese tipo de liquidaciones, entonces yo llevaba en la sangre ese tema. Cuando después empecé a estudiar el derecho, empecé a ver derecho penal y la verdad, al ver que era un derecho circunstancial y me empecé a enamorar, me empezó a gustar y lo estudié. Hice mi especialización también en derecho penal para poder conocer a fondo lo que eran ese par de derechos, el laboral y el penal, y poderlos ejercer. En esos son los temas del enamoramiento que puede tener el estudiante sobre sus jurisdicciones. Y es de libertad, tiene toda la libertad de hacerlo por cual se quiere ir. Entonces, en ese tema laboral tenemos el procesal laboral. En el tema penal, igualmente, tenemos el procesal penal. En el civil familia, entonces, aparece el Código General del Proceso. Antiguamente se llamaba el procesal civil, pero tuvo una reforma y ahora se llama el Código General del Proceso. Y ahí es donde nace, por ejemplo, en ese general del proceso, nace, por ejemplo, que le dicen a la rama que tiene que entrar a modernizarse, que tiene que entrar en el proyecto de las TIC, las técnicas de Internet. Entonces, algunas cosas empezaron a cambiar en la presentación de las demandas. Por ejemplo, exigían, pues en la presencial, digámoslo así, exigían que las demandas fueran con los CDs donde apareciera grabada la demanda y también el material probatorio. Si no aparecía eso, pues inadmitían la demanda, volvía a aparecer el auto del juez, y el auto es la forma de comunicación del juez con las partes dentro del proceso para que el abogado adjuntara el CD.
Porque muchos abogados adjuntaban el CD, pero no grababan la demanda. Lo mandaban en limpio y así sucesivamente. Aparece también de carácter obligatorio que las partes del proceso, el trabajador y el abogado describan en la parte de notificaciones el correo electrónico. Ya es un obligante que aparezca el correo electrónico. Es tan así que cuando ustedes cuando ustedes vayan a obtener, después de que pasen el examen de estado que les van a hacer y ya estén aptos para ser abogados, en el Consejo Superior de la Judicatura deben registrar un correo electrónico. Y ese correo electrónico que se registra en el Consejo Superior de la Judicatura es el que hoy es el que se está utilizando como identificación electrónica de los abogados. Si uno no está inscrito con ese correo en el Consejo Superior de la Judicatura y uno presenta algún acto administrativo, alguna acción en el juzgado, lo más seguro es que se lo van a rechazar. Por eso debe estar registrado el correo electrónico. Entonces, en ese general del proceso aparecieron entre esas muchas normas más, pero para no ahondar más, esa es como las primarias que nosotros vamos a conocer del Código General del Proceso. Y en el administrativo, entonces aparece el Código del Contencioso Administrativo. Y el comercial, atención, porque esa puede ser una pregunta del parcial. ¿Cuál es el derecho procesal de la jurisdicción comercial? La respuesta es no existe, no tiene. Doctor, no tiene, el comercial no tiene derecho procesal. No, señor. Todos los temas que yo quiera demandar del derecho comercial lo tengo que hacer por analogía al Código General del Proceso. Por analogía. ¿Qué es analogía? Traer jurisdicciones de otro lado para aplicarlas al derecho que yo quiero hacer valer. Entonces, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato comercial. Existe la compraventa de una compañía, pero hay incumplimiento. Una de las partes no cumplió. Entonces, la otra parte quiere demandar su derecho que fue vulnerado, lo hace a través del Código General del Proceso. Doctor, en este caso también se podría ver la Cámara de Comercio como juez, o sea, como en estos casos cuando se discuten entre dos empresas o entre dos comerciantes, se podría ir a esa jurisdicción, por decirlo así. Para el ejemplo podríamos decir jurisdicción, pero la Cámara de Comercio, no es la Cámara no, es la Cámara de Comercio, es una institución privada con funciones públicas. ¿Qué es eso, por Dios? ¿O es una vaina o es la otra? No. La Cámara de Comercio es una institución privada con funciones públicas. Privada porque la junta directiva la conforman todos los que están afiliados a la Cámara de Comercio, pero el Estado tiene una participación y tiene asiento propio en la junta directiva. ¿Y cuáles son las funciones públicas? La expedición del certificado de Cámara de Comercio. Ese certificado es público. No hay ninguna restricción. Cuando yo voy a demandar una empresa, una persona jurídica, lo primero que hago es ir a la Cámara de Comercio y solicitar el certificado de representación legal para
definir claramente el nombre de la razón social, cuál es el NID, cuál es la dirección de notificación jurídica, porque ahí aparece. Eso con el fin, eso con el propósito de que cuando se presente la demanda, la parte no me vaya a presentar un alegato diciendo que hubo indebida notificación. Porque yo sé que están en tal parte, pero resulta que ellos, yo no los puedo notificar dónde están, sino dónde me aparece la dirección del certificado de la Cámara de Comercio. Y el correo electrónico es el que aparece registrado en la Cámara de Comercio. De tal manera que si hay una controversia entre dos personas que tengan un contrato comercial, lo primero que tienen que hacer es o ir a la Cámara de Comercio o ir a cualquier centro de conciliación público, privado, a cualquier universidad, para que se genere la audiencia de conciliación, porque todas las jurisdicciones, excepto la laboral y la penal, no necesitan audiencia de conciliación. Yo no puedo ir a conciliarle a un atracador porque vamos a conciliar. No, ahí le instaura el denuncio penal y si lo conoce se le instaura el denuncio penal sin lugar a que haya audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación hará trámite allá en el fiscal cuando él quiera llamar a las partes a ver si no los lleva a juicio, pero antes no. Lo mismo en el derecho laboral. En el derecho laboral yo no necesito ir ante un consultorio jurídico a decirle al empleador, venga, señor, usted no le firmó contrato laboral, usted tiene un contrato verbal, para que el tipo o no vaya a la audiencia de conciliación o simplemente vaya ante el Ministerio del Trabajo y diga, no, yo no tengo ninguna relación. Entonces casi que estamos perdiendo un mes de tiempo, un mes con la conciliación extrajudicial. Entonces sí podemos ir a la Cámara de Comercio a hacer la conciliación cuando existe un conflicto entre comerciantes. Doctor, pero la pregunta es, en el caso tal de que, o sea, como el procesal sería como ese arbitraje que ellos prestan para uno dirimir esos asuntos allá frente a ellos, o sea, como sí, el arbitraje, o sea, el arbitraje para que ellos me sirvan como jueces, ¿eso sería como algo procesal? ¿Podríamos llamarlo así o no? Sí, señor, sí, señor. Eso es, el arbitraje hace parte de la línea procesal. El arbitraje hace parte de la línea procesal porque debe cumplir unos requisitos específicos que están condensados en la norma para que tengan esa directriz, ese manejo, porque nadie en este país no hay ruedas sueltas. Nadie puede tomarse la justicia por su cuenta o hacer cosas indebidas para lograr que le adjudiquen derechos. Fíjese una cosa tan interesante lo que estamos hablando y me hace recordar en este momento el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, el 95 de la Constitución Política de Colombia, donde dice de los deberes y obligaciones de los colombianos. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Y dice el numeral 1, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, yo no puedo abusar de los derechos ajenos, de pronto argumentando la ignorancia de la ley.
Entonces, fíjense que aquí vamos a hablar de tres cosas. Estamos hablando de la jurisdicción comercial, estamos hablando de la constitucional y vamos a hablar del artículo 9 del Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no lo exime de la responsabilidad. Frente a ese artículo constitucional, que uno no puede abusar de los derechos ajenos. Que como yo tengo unos derechos fundamentales, entonces yo los voy a hacer cumplir. Pero es un derecho que él está abusando de ese derecho, porque es que sí, dice que la contraparte en sus obligaciones cumplió. Entonces ahí se puede traer a colación ese artículo 95. Qué hermosa pregunta, es una pregunta que tiene un trasfondo maravilloso. Y eso es realmente de lo que se trata, de ir abriendo la naranja, abrimos la mandarina y nos vamos a comer lo delicioso, el jugo delicioso que tiene por dentro. Fíjense cómo hemos hablado de 3 o más jurisdicciones en un solo caso jurídico. ¿Quién más quiere preguntar? Nubia Alonso, doctor, tengo una inquietud. Dígame, Nubia. Doctor, nos acaba usted de explicar respecto a las controversias que se presentan en la parte comercial. Usted dice que nosotros las debemos resolver por analogía. ¿Qué papel juega el Código de Comercio en este caso, doctor? Es una pregunta. Sí, señora. El Código de Comercio establece los derechos y obligaciones de los comerciantes. Pero para el elemento fundamental para que yo pueda hacer cumplir el Código de Comercio, lo tengo que hacer por analogía al general del proceso, al Código General del Proceso. Bien, doctor. ¿Me entendió, Nubia? Sí, doctor, muchas gracias. Eso. Esa es la relación que existe entre los comerciantes. Por ejemplo, en una relación donde hay particulares y el Estado, ¿qué jurisdicción puedo utilizar? ¿Qué jurisdicción puedo utilizar? La contenciosa, doctor. Contenciosa administrativa. La contenciosa administrativa, doctor. Fíjate que en principio tengo es que entrar por el administrativo, que es donde se crean los derechos y las obligaciones del Estado con los particulares. Esa relación del Estado con los particulares. Ejemplo, la señora María hizo un contrato de alquiler de un puesto en la plaza de las ferias por un año para vender sus verduras. Pero resulta que el administrador le dijo a la señora antes del año: María, necesito que me desocupe el puesto. ¿Pero por qué, doctor, si nosotros tenemos un contrato? Resulta que en el trasfondo fue porque María no le presentó la hija al administrador de la plaza. Así de sencillo, ese fue el trasfondo. Ustedes, abogados, cuando María le cuente la historia, ustedes, ¿dónde se paran? ¿En qué jurisdicción se paran? ¿En la comercial? En el administrativo, doctor. En el administrativo me paro yo. Es el administrativo. Porque es una relación que existe entre el Estado, porque la plaza es del Estado, y un particular, una persona, en ese caso es una persona natural. Entonces me paro en el administrativo y para hacer valer ese derecho, entonces me voy al contencioso administrativo. ¿Está claro? Sí, doctor. Señor. ¿Ustedes saben qué es el derecho penal?
es el que... A ver, allá hay todo lo un que tiene señor que que ver con la trabaja, vida y... allá hay un señor que trabaja en la fiscalía, que nos diga él qué es el derecho penal. El derecho penal pues, es la rama del derecho que dirime las controversias entre particulares, doctor. ¿Su merced es el que trabaja en la fiscalía? Sí, señor. Bueno, otro concepto de qué es el derecho penal. Doctor, Dígame. según la Constitución de Colombia Sí. y el Código Penal, los derechos de las personas se deben respetar por encima de cualquier circunstancia. Eso dice la Constitución, los derechos se deben respetar. Claro que sí. Y dijimos que los derechos de las personas empiezan donde terminan los demás. Pero exacto. Entonces, el derecho penal es el que se encarga de analizar y sancionar el comportamiento de una persona ante determinados actos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Mari. Pero entonces, solamente dejémoslo que es el que condena las conductas de las personas. Es la conducta. El derecho penal castiga la conducta de las personas. Por eso es una denuncia. Voy a denunciar un hecho. Es una conducta punible. La violación a un menor, el hurto, el homicidio, lesiones personales, son conductas dolosas, por eso se denomina que es el derecho penal, es el que condena las conductas de los individuos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la demanda y la denuncia? Son mecanismos, doctor. A ver, otra persona que nos quiera decir cuál es la diferencia entre demanda y denuncia. Porque la denuncia es penal y la demanda es civil. Bueno, está bien, pero tiene más de fondo. Doctor, tiene más de fondo, está bien. Julio. La demanda se interpone la jurisdicción civil, ¿no? Y no, en todas. Bueno, en todas. Sí. Y la denuncia es una querella, mijo. No, eso es otra cosa. ¿Puedo participar, doctor? ¿Sí? Diga. Bueno, yo diría que la demanda, pues, es una reclamación que se hace ante el juez competente. Y la denuncia es poner en conocimiento a la entidad judicial cualquier situación que esté por fuera de la norma o de la ley, doctor. Sí, pero profundízalo diciendo que en el tema penal lo que estamos denunciando es una conducta punible, una conducta negativa de una persona natural o de una persona jurídica. Ok, doctor. Y en la demanda lo que hace es reclamar el reconocimiento de unos derechos vulnerados. Esa es una de las diferencias. Yo casi siempre en la presencial les escribo en el tablero, denuncia igual a fiscalía. Siempre les escribo para que nunca en la vida se nos vaya a olvidar. Porque esas son grandes diferencias que nosotros podemos tener y son dudas que podemos tener. Entonces, la denuncia penal se instaura ante la fiscalía y es el nacimiento del litigio penal, la fiscalía. Y la demanda es el reconocimiento de la vulneración de unos derechos. Entonces vamos a mirar. Me vulneraron los derechos laborales, entonces presento la demanda. Me vulneraron los derechos civiles. Ejemplo, yo por ejemplo, un señor pagó con un cheque y el cheque salió sin fondos. Me está vulnerando un derecho. Me dio una y no me pagó la letra. Pero lo hago por el derecho civil, por el derecho de familia.
es el reconocimiento que tiene el menor para que el padre le dé los alimentos. Ahorita voy a hablar de la interdicción de aquellas personas. La interdicción desde el punto de vista mental. Muchas personas, hay algunos que tienen síndrome de Down, tienen algún análisis, no al 100%, pero tienen un buen análisis, y ellos fueron los que hicieron que la interdicción en este momento esté suspendida hasta que se establezca una reforma, que les dieron 3 años para la reforma con relación a la interdicción, porque está la interdicción de salud, la mental, y hay una interdicción de tipo legal, que de pronto mañana vamos a tocar otro tema que también lo vamos a utilizar y vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. Y el administrativo, entonces miramos que es la relación que existe entre los particulares con el Estado. Y el comercial es la relación que entre los comerciantes. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, que es la competencia. La competencia se determina por el último lugar donde se prestó el servicio o el domicilio del demandado o a elección del demandante. Tocamos a ese tema de la competencia anteriormente. Hoy ya vamos a entrar en materia cuando ese juzgado de Bogotá envió esa demanda a Chiquinquirá, porque la cédula del trabajador era de Chiquinquirá. Cuando se va a Chiquinquirá, los de Chiquinquirá dicen: Bogotá están locos. Aquí en ninguna parte dice que el trabajador vive en Chiquinquirá. Él vive en Bogotá y él eligió que la demanda fuera en Bogotá porque su residencia es en Bogotá. Está cumpliendo con ese ordenamiento jurídico desde el punto de vista del proceso laboral. Entonces también nació aquella controversia que dijimos, que cuando existe el conflicto de competencias entre los juzgados, es la Corte Suprema de Justicia quien la dirime. ¿Se acuerdan? Que eso lo dijimos, y es el tema de las competencias. Dice también que donde no haya juez laboral, conocerá de los procesos el juez del circuito civil. Las acciones contenciosas contra la nación solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Ese es un tema muy similar a la conciliación, pero aquí opera solamente el tema del contencioso. Entonces, un trabajador no puede iniciar la demanda hasta tanto no haya hecho la reclamación administrativa. Y eso existe una ley, existe una norma, existe un modelo para nosotros presentar esa reclamación administrativa. Y mientras está en proceso, se suspende prescripción. Nosotros ya conocemos perfectamente qué es la prescripción porque lo debatimos, lo pusimos en contexto y lo aprendimos muy bien. La prescripción. Y aquí hoy volvemos a hablar de la prescripción. Porque dice que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en el artículo 105 en sus excepciones, que la jurisdicción del contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos, 2 puntos. Y el numeral 4 dice que los conflictos de carácter laboral surgidos entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Fíjense que la semana pasada también hablamos
la diferencia entre los trabajadores oficiales que eran contratados por contrato laboral y los funcionarios públicos que eran nombrados con acto administrativo. Era la gran diferencia, y me creo que lo traemos a colación aquí. Lo traemos a colación el día de hoy, porque estamos perfeccionando el concepto. Y ahí termino diciendo que mientras surte el efecto de la reclamación, se suspende la prescripción. Hay que hacer primero la reclamación cuando se trate de contencioso. O sea, cuando vayamos a mandar al Estado, por ejemplo, una institución del Estado, era un trabajador, entonces se necesita hacer la reclamación. ¿Preguntas frente a la identificación de la competencia? Ok. Aquí vamos a tocar otro tema, señor. No, Luis, iba a hablar sobre las cuantías, sí, tiene toda la razón. Bueno, no por temprano que se levante, amanece más antes, dicen por ahí, ¿cierto? Ok, todo tiene un principio y un fin. Vamos a hablar de la competencia por razón de la cuantía. Y aquí aparece un tema que a ustedes les va a dar mucha risa, pero hace parte de la lúdica educativa para tener un aprendizaje. Vamos a aprender términos como ma-me-mi. Ma-me-mi. ¿Eso qué quiere decir? Este cuadro nos amplía la información. Entonces, para uno recordar que es de mayor cuantía, entonces habla de mayor cuantía. La mayor cuantía en el derecho laboral está cuantificada con más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Establezco esa cuantía. Pues simplemente yo tengo que hacer la liquidación de las prestaciones sociales. Y le puedo calcular inclusive las indemnizaciones. Y sobre ese tema, yo tengo que unir los derechos ciertos más los derechos inciertos, y si eso me da más de 20 salarios mínimos, sin lugar a equivocarme, puedo presentar la demanda ante el juzgado del circuito. Ese es el mapa jurídico que yo tengo que hacer. Mirar cuál es la cuantía, y con base a la cuantía puedo determinar la competencia donde debo presentar la demanda. Entonces, ma, que es mayor, mayor, me da al juzgado del circuito y sería de primera instancia. Normalmente la primera instancia es porque se puede presentar el recurso. Se puede presentar el recurso y ese recurso va ante el superior siguiente. Entonces, el que pierda presenta el recurso. Fíjense ustedes que SCAF en su proceso laboral presenta la demanda ante el circuito y lo que hace es Caracol. Bueno, a veces uno dice que hasta en las mejores familias se cuecen habas, pero por lo que se leyó dentro de las sentencias, uno ve que hubo mucho fallo, mucho como fallo de la defensa de Caracol. Yo lo veo así, yo no sé si tengo una óptica diferente, pero yo encontré muchos errores en la defensa. Entonces, se presenta el recurso en audiencia y ese va al superior siguiente. ¿En qué momento se presenta el recurso? Pues es que resulta que después de que aparece los alegatos de conclusión, ahí aparece un fallo de primera instancia y entonces el juez pregunta que si van a presentar el recurso, invita a las partes a presentar el recurso. Normalmente el recurso se presenta
verbal ante ese juez y él inmediatamente envía al superior siguiente el expediente junto con la grabación del recurso, para que en ese caso sería el tribunal quien va a dirimir el tema del recurso. Entonces vamos a mirar el ME, vamos a hablar del ME, menor cuantía. Para el derecho laboral es menos de 20 salarios mínimos, para el derecho laboral. Entonces, si los derechos ciertos más los derechos inciertos me dan por debajo de 20 salarios mínimos, ¿cuántos son 20 salarios mínimos, compañeros? A ver, los que están chateando ahí les queda fácil en la calculadora. 5 millones más o menos. 18. No, 18 millones. Menos 18 millones. 18 algo, doctor. 18 millones. 21.945.075 pesos. No le colocaste el subsidio, el auxilio de transporte, ¿no? No, neto, con 77.803 de Perfecto. ¿Nos da cuánto? 21.945.075 pesos. ¿21 qué? Disculpa. 21.945. Ay, ¿me dijiste 20 o 25? Espérame. Porque si es por 20... No, son 20. 17, si es por 20 salarios mínimos, son 17 millones. Mamita, ¿el sueldo del panadero del presidente de 2 millones o de básico o qué? No. ¿17 qué? 877.803 es el mínimo. Y por 20 son 17.556.060 pesos. Qué pena, profe, se me había ido por 25. Listo. Muchas gracias, más bien a usted, porque son las ayudas que necesitamos. Otros comentarios que no vienen al caso, lo que hacen es distraernos. Estamos hablando del salario mínimo mensual legal vigente. Son 20 salarios. Todas las cuantías que estén iguales o por debajo de 17.556.060 los podemos llevar, debemos llevarlo al municipal. Y cuando nosotros presentamos la demanda, pues allá en el centro de servicios nos lo pueden enviar a un municipal, a uno de pequeñas causas o a uno de descongestión, pero son municipales. ¿Cuál es la característica del municipal? Del de menor, el ME, no el MA, sino el ME, es de única instancia. Quiere decir que uno presenta el recurso en audiencia y el juez resuelve el recurso. Y ya termina el proceso ahí. Entonces, el que pierde en un proceso de menor cuantía, presenta el recurso en audiencia, el juez se lo resuelve. Puede haber alguna corrección, modificación al fallo, y si no, quedó como quedó el fallo. Generalmente los jueces no se equivocan. Generalmente los jueces ya traen el fallo escrito. Esa es la manera como nosotros identificamos plenamente la competencia en razón a la cuantía. Venga, profesor, y entonces el MI nos dejó ahí como MI, nos dejó con el MI. Hace parte, ese MI, no los quiero confundir, porque es que en el derecho civil las cuantías tienen 3 valores. Se cuantifican con 3 valores. En el derecho laboral solamente hay 2. Pero el ejercicio académico que yo he utilizado, siempre lo he utilizado en esos términos para que los estudiantes tengan una grabación muy precisa sobre este tipo de competencias en razón a la cuantía. He tenido experiencias con estudiantes. No, he tenido experiencias con abogados recién graduados de Universitaria de Colombia, especialmente, que ellos esta tabla no la conocen, no la utilizan, no la manejan. Y le dicen a uno, doctor, ¿a qué juzgado presento la demanda?
venga, Luz Dari, pero usted no vio derecho laboral en universitaria. Sí, claro. ¿Con quién la vio? Con un señor tal, un abogado tal, con un docente tal. Pero me extraña que usted no maneje esta tabla. Esta tabla es específicamente para los que se van a dedicar al derecho laboral. Esta tabla es maravillosa tenerla uno en cuenta. Claro, uno ya la maneja, no solamente porque la ha estudiado, porque la enseña, porque la practica. Pero la pregunta de los estudiantes sería, ¿qué pasa, profesor, si yo me equivoco de la competencia? O cuando el juez estaba sustanciando la demanda, dice, no, a mí no me corresponde. ¿Qué pasa? Se la traslada. A ver, cuéntanos. Es que solamente tengo como a 5 compañeros contestando las preguntas. Los otros 60 y punta parecieran que no estuvieran. Doctor, Por competencia. y la traslada al juez. ¿Se rechaza? No. Se admite y se traslada. Se admite y la traslada al juez competente. Se traslada al juez superior competente. ¿Y cómo hace el juez entonces para actuar? Doctor. Señor. Aló. El juez mediante, pienso, ¿no? Que el juez mediante un auto tiene que ordenar el traslado de la demanda al juez competente en razón a la cuantía. El juez competente para conocer de esta. Sí, sí, es correcto. Está bien. Muchas veces puede suceder que uno llega en ese momento y en el despacho le dicen a uno, doctor, ¿usted quiere que nosotros le enviemos al juez que corresponde por competencia la demanda o prefiere retirarla y volverla a presentar? Eso le dicen a uno. Yo normalmente les digo, no, por favor, envíemela por el correo interno al juzgado de competencia. Entonces ellos le dicen, listo, doctor, venga la semana entrante y ya le tengo razón a qué juzgado le correspondió la competencia, a qué juzgado le correspondió, para que usted vaya y busque su demanda allá. Eso lo hacen. Pero pues obviamente uno tiene que llegar con una sonrisa de a 200, porque si uno llega como un patán, con grosería, creyéndose el Superman, creyéndose el superabogado, pues así mismo lo tratan, porque allá en los juzgados no respetan pinta. A ver, Karina, ayúdanos con el sonido. Karina, gracias. En los juzgados no respetan pinta. En los juzgados yo he visto, incluso compañeros míos, colegas míos, profesores amigos míos, que llegan a crear unos alegatos vicentinos simplemente porque llegó a presentar la demanda, la contestación de la demanda, llegó a presentar la contestación de la demanda y que por qué no lo notifican. Y el joven de la baranda, la señorita, el funcionario de la baranda, dice, no se necesita, ya por este cero, le damos por recibir su demanda. Y la montan porque son personas que se pegan a la norma y abren un alegato muy feo en los juzgados sin necesidad. Y yo le pregunto, venga doctor, ¿y con qué fin usted
no le es suficiente el sello del reloj del juzgado que la recibió. Sí, pero en caso de alguna reclamación que hago, pues hermano, ahí tiene el sello. Usted tiene que hacer valer ese sello. En vez de ponerse a pelear ahí, usted queda como un Q y aparte de eso, ¿sabe dónde se la van a cobrar? En la audiencia. El día que usted necesite algo, se la cobran. ¿Por qué? Porque esta gente no se le olvida ni quiénes han sido marranos con ellos y quiénes han sido elegantes con ellos. Entonces yo prefiero ser el abogado elegante. Con eso siempre llevo los funcionarios en la buena. Y muchas veces, a pesar de que uno es un abogado litigante que tiene una trayectoria, hay cosas que uno no sabe. ¿Y sabe quién le da a uno la luz jurídica? El funcionario del despacho. Por ejemplo, si a uno se lo quieren tirar, cuando le rechazan la demanda, uno va y le dice, vengo a retirar la demanda. Y ahí mismo, se las dio de artista que días y cree que se las sabe todas. Doctor, revisemos el poder. Y en el poder nunca dice que el abogado tiene poder para retirar la demanda. No lo dice nunca en ningún poder. Y como no lo dice en el poder, el secretario del juzgado le dice, doctor, por favor, traiga un poder donde lo autoricen a usted para retirar la demanda. Porque hacemos lo que diga el poder. Vamos a mirar poderes. Vamos a ver si mañana miramos poderes y dentro de las facultades, mi apoderado queda facultado para conciliar, recibir, retirar, para retirar la demanda. Y volvemos al caso. No es el tema tan difícil que uno vaya y le diga a su cliente, venga, modifiquemos el poder para que se pueda retirar la demanda. Sino que pueden haber dos cosas. Uno, hay clientes que son supremamente difíciles, pero difíciles. Clientes que son complicados, dificilísimos, complican todo. Y otro tema es que resulta que cuando uno vaya a presentar nuevamente la demanda, prescribió. Y ustedes saben en el problema que se mete uno cuando por culpa de uno prescriba una acción. La queja del Consejo Superior se la meten porque se la meten y la sanción es brava. Porque eso sí es una actuación negativa del abogado. Entonces fíjense ustedes la gran importancia de uno estar donde tiene que estar. ¿Y dónde nace? En un mal genio de la gente. Por eso muchas veces a ustedes les decimos, venga muchachos, no hagan estas acciones, no se acostumbren a llevar en la mala a la gente. Seamos amables con el medio ambiente, aprendamos lo bueno, aprendamos de un día una fiscalía por allá en Funza, una auxiliar de fiscalía, que era una señora, pero que era de un carácter terrible. Llegué yo con mi denuncia penal, un accidente de tránsito. Yo, sí señor, por la copia, sí señora, bueno, sí señora. Y un buen día le solicité que me expidieran una certificación y esa señora me la entregó. Y un funcionario del otro juzgado, un secretario del otro juzgado llegó y me llamó y me dijo, venga doctor, ¿usted qué le hizo? ¿Usted qué le dio a esa persona? Sabía, no le corría a nadie. Y a usted sí le está corriendo. Le dije, hermano, la buena actitud, siempre llegar uno con actitud positiva, hermano. Con sonrisa o siempre así uno no quiera, pero le toca, hermano. Porque es que el que tiene el esfero es el que manda. Y le dio risa. Y he aprendido muchas veces que es mejor ir uno siempre con la buena. Mis queridos estudiantes, entonces hemos
concluido el tema de esta sesión. Espero que haya sido de su completo agrado, de su pleno comprensión del conocimiento. He hecho mi mayor esfuerzo para que así sea y ustedes se sientan satisfechos con la aprehensión de este conocimiento del día de hoy. Vamos entonces a preguntarle a los estudiantes si tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema. Doctor, buenas Y noches. si no, dígame, Rodrigo. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, una inquietud. En el tema de la mayor cuantía, ¿es de más de 20 salarios mínimos, no tiene un techo? ¿O conocen de más de 20 hasta lo que más se pueda conocer? Hasta donde dé. Fíjate que la de ASCAF hablaba de 2.000 millones, ¿no? Hablaba de unas cifras altísimas, ¿no? Sí. O sea que el piso, si lo quieres llamar así, el piso que coloca la mayor cuantía es 20 salarios. Y de ahí para arriba, lo que aparezca, lo que salga. Ah, ya. Y en la de menor cuantía, entonces es menos de 20 salarios. Listo, doctor. Gracias, señor. No, señor, con el mayor de los gustos. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Sí, señorita Sara. Doctor, aparte de los requisitos que están estipulados en el artículo 82 en el Código General del Proceso para la Demanda, debemos de tener en cuenta otros requisitos que de pronto usted considere necesarios para de realizarla. Mira, no podríamos tener en cuenta ese artículo de esa norma, porque nosotros en el procesal laboral tenemos nuestra propia forma, tenemos nuestro propio procedimiento. Entonces, el general del proceso lo podemos utilizar para determinadas acciones. Por ejemplo, podemos mirar el 290 y el 291 para el tema de las notificaciones, pero para el tema de la demanda y la respuesta a la demanda tenemos que ir obligatoriamente a cumplir con el requisito del artículo 25 del procesal laboral. Bueno. Sí, señor, perfecto, muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguien más? Bueno, no siendo más, entonces la clase ha terminado. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias por la clase. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias.